Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Mi nombre es Horacio Funes. Hace 20 años que trabajo en el Archivo General de la Nación. Veo, clasifico y ordeno imágenes del pasado, todos los días. Puedo identificar a primera vista cualquier filmación que llegue a este lugar. El año pasado llegó un sobre con esta cinta.
Yo nunca había visto algo así. Vamos a tener que salir. ¡Vamos! ¿Dónde vamos a ir? ¡Dame los tanques! ¡Vamos, vamos! ¿Está muerto? Durante un tiempo pensé que las imágenes eran falsas, pero después de los análisis de laboratorio, supe que la cinta era genuina. ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Por qué nunca supimos nada? En toda investigación, una evidencia lleva a la otra.
Yo intento rearmar un rompecabezas que está lleno de agujeros. Pero lo que se recuerda nunca es igual a lo vivido. Es la imaginación la que completa la trama, la que une. Por ahora, tendremos que imaginar el resto. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico-técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y bueno, podés haber elegido estar ya conectados a www.radiohermes.com.ar y entonces ya nos estás viendo y escuchando o escuchándonos. Hoy la imagen hacía falta, pero hicimos la experiencia de este lado de no ver la imagen y escuchar solo el sonido, y la verdad que fue muy movilizante. Si elegís escucharnos y vernos en forma diferida, bueno, entonces tenés varias opciones. Podés entrar a YouTube, buscar el canal de Radio Hermes, buscar Hechos de Palabra y ahí nos encontrás. O si no, en Spotify, o si no, en el podcast de la emisora o en iVoox. Allí, en esos 3 lugares, nos tenés solamente como audio, sin imagen, que es como a mí más me gusta. Comenzamos la emisión de hoy con Astor Piazzolla, es inconfundible, haciendo Libertango. Durante el programa hoy nos va a acompañar, vamos a escuchar 2 temas más de Astor y vienen muy bien, ya vamos a ir viendo por qué. Luego pusimos al aire El Eternauta, Huellas de una invasión, video que fue exhibido en Tecnópolis en homenaje a El Eternauta, historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Y te cuento que ya está con nosotros para la conversación el poeta Jorge Cabrera. Jorge Cabrera es licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito y publicado varios libros de poesía, entre ellos Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del Paraíso, Inscripciones, Diario de Alfonsina, Jardines, Jardines II. Ejerce la docencia en la actualidad en la Universidad Nacional de Lanús. Es fundador y coordinador de talleres de lectura y de escritura en otras instituciones culturales, en el municipio de Lomas de Zamora, en el municipio de Lanús y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es fundador y coordinador de Confábula, taller literario de larga trayectoria. Jorge Cabrera produce y coordina cafés literarios en interesantes propuestas desde la literatura y con el aporte de otras artes como la música, la plástica, el teatro, la radio. Hoy, todo este despliegue del inicio se debe a la columna que nos trae para desarrollar Jorge. Es una columna muy interesante, una columna literaria, por supuesto. El Eternauta va a estar en el tapete, la obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y nos hablará de los autores también, de la historieta y de la ciencia ficción, de la obra original y de las distintas versiones basadas en ella. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí nuevamente en Hechos de Palabra. Y qué tema que nos trajiste justo ahora. Sí. Mira, yo siempre me quejé
y me sigo quejando de las modas. En general no me gusta entrar en estas cuestiones de las que todos hablamos, Sí. pero con el Eternauta a mí me pasa algo bastante particular. Yo lo adopté hace muchos años, cuando trabajaba en escuelas, y lo di durante 15 años aproximadamente. Y una vez con un grupo fuimos al Palais de Glace a una exposición de aniversario, que fue Sí. hermosa, una hermosa visita. Había chicos que me decían Juan Salvo, que es el protagonista, porque si alguno no leyó todavía El Eternauta, Juan Salvo es el protagonista. Cuando fue creciendo ya me decían Favalli, no sé si por el bigote o porque ya estaba entrando en años. Digamos que son dos personajes importantes de la sí, obra. después vamos a hablar de ellos. Sí, Sí. Y no me dijeron Polsky porque ya me retiré de la docencia secundaria, entonces porque Polsky es el más viejo de todos. No, pero se había formado una cosa muy entrañable con los pibes. Algunos, esto lo digo en broma, pero es en serio. Sí, sí. Los pasillos, los patios me decían, chao, Juan, Salvo, ¿cómo te va, Juan? Los chicos hacen esas cosas. Sí. O sea que es un texto de la literatura nacional muy entrañable para mí. Yo amo la literatura argentina, eso vos lo sabés. Sí. Es lo que más me gusta, Me consta. hacia donde he ido yo con mis clases, con mis talleres. Digamos. De hecho, como alumna tuya, leí El Eternauta hace bastantes años. Sí, claro, puede ser. Sí, sí. Sí. Tal cual. En la UNLA. En la UNLA, sí, tenés razón. Sí. Bueno, esa exposición que yo vi con los chicos en el Palais de Glace, después la trajeron a la UNLA, pero a la UNLA no fui. No sé, tal vez porque ya la había visto, pero bueno, qué sé yo. Bueno, eso es mi relación estrictamente personal con el Eternauta. Quiero decir dos cosas relacionadas con esto. La segunda es que lo que está pasando ahora, que el Eternauta está en todas las redes, en boca de todo el mundo, lo hayan leído o no, entiendo que la gran mayoría de la gente, como pasa con muchas obras artísticas, Sí. no leyó todavía el Eternauta, pero sí están viendo la serie. Hay un fenómeno social maravilloso que a mí en lo político me encanta, porque estamos en un momento de la Argentina, desde que asumió el nuevo gobierno, donde lo que se propone es el individualismo, Sí. es que cada uno se salve y como pueda, Sí. porque algunos lamentablemente están sufriendo mucho por no tener remedios, no llegar a fin de mes, que el sueldo no te alcance, que el viaje, que el supermercado, que el alquiler, bueno, etcétera, etcétera. Y el Eternauta propone una mirada de la cual creo que la gente ya está enterada, pero vamos a ir hablando a lo largo del programa, que es hacia lo colectivo, digamos, hacia la lucha hermanada en contra de una fuerza muy superior e invasora, digamos, que es un poco la historia del mundo, pero bueno, ubicado acá en la Argentina, Sí. hacia mediados de los 50. Y que podríamos decir de todas las épocas. Sí, es la historia de la humanidad. La Claro. invasión a un territorio ajeno y quedarse con lo que es del otro forma parte de la historia Sí. de la humanidad. Someter. Así van cambiando los pueblos, las identidades, porque las lenguas se van contaminando, mezclando, quiero decir, ¿no? Sí, no sí. lo digo en el mal sentido. Se van mezclando con otras lenguas y bueno, así Y se surge nuestra impone- lengua, sin y se ir más lejos. Y aparte se impone la del poder. Y se impone la del poder, por supuesto. Ese es el tema. Sí, siempre es así. Sí. O sea que me encanta que un texto argentino que proponga el trabajo en grupo y colectivo esté siendo reivindicado en este momento particular de la Argentina. Después me encanta que Héctor Germán Oesterheld, que fue uno de los 30.000 desaparecidos que tiene nuestro país, junto con sus 4 hijas y yernos, de alguna manera podemos decir, hay una reivindicación de su trabajo, de su búsqueda,
Uno puede estar de acuerdo o no con las ideas políticas de alguien y con las prácticas políticas, por supuesto. Sí, pero no con este tipo de prácticas. Claro, pero tenemos que aceptar, por lo menos nosotros, tenemos que aceptar que lo colectivo es lo que nos salva finalmente, ¿no? Claro. Ahora se está escuchando una frase, nadie se salva solo, se está escuchando, se está leyendo por todos lados. Sí. Nadie se salva solo, que es así, digamos, ¿no? Todo se produce en grupo, ¿no? Tal cual. Nacemos... Yo creo que cada quien en su experiencia en algún momento lo aprendió. Sí. Trabajando, lo que fuere. Sí, fuere. Hasta en una relación familiar. La vida es convivencia, no hay otra forma. Tal cual. Y solo nadie se salva. Por supuesto. Podés zafar. Sí, podés zafar. Hasta un punto. Hasta un punto. Pero bueno, así que me encanta por los motivos que acabo de expresar, y eso me llevó a decir, bueno, ya que arreglamos con Alicia para que esté en la radio, es bueno otra mirada más, digamos, ¿no? Claro. Ahora hay miradas sobre el Eternauta, sobre Oesterheld, sobre una sociedad utópica. Que no se pierda la utopía. Que no se pierda la utopía. Hacia el final del programa voy a leer un texto de Oesterheld que habla de eso, muy cortito, un micro relato que me encanta y que habla de eso, de la utopía, digamos. Genial. También yo agregaría, si me permitís, que vos lo dijiste, pero estuve leyendo que hubo un aumento en la venta de los ejemplares del Eternauta original, ¿no? De la obra de Oesterheld. Sí. Y eso es una alegría, porque eso implica que hay gente que está leyendo más. Para mí es una alegría. Yo estoy escuchando que la gente dice, me lo compré, todavía no lo leí, pero lo encargué, o no lo conseguí, no sé qué. Porque en estos últimos 15 días estuve escuchando esos comentarios. También, y esto es un gesto absolutamente vanidoso, estoy pensando que en los últimos días muchos chicos se deben estar acordando de mí. Pero eso seguro. Porque ahora que ya no son chicos, que ya son hombrecitos, seguro que sí. Deben decir, che, nosotros lo vimos con el profe hace 10, 15, 20 años, qué sé yo. Es un texto muy, muy entrañable. Vamos a empezar un poquito por el género al cual pertenece el Eternauta, después vamos a hablar de la historia, de los conflictos, de los personajes. Una pregunta, ¿el hecho de que sea una historieta es un género? Sí, es un género, sí, que al igual que el cine apela a la palabra y a la imagen. En general, bueno, acá pasa con el Eternauta, que tiene un guionista y un dibujante original, que es Solano López. Lo conocemos más a Oesterheld porque después él militó políticamente, cuando salió la segunda parte del Eternauta, que ya es más decididamente político porque habla de la lucha armada, antes de que la lucha armada en nuestro país se hubiese hecho efectiva en los años 70. Sí, porque esto es... sí, la primera versión del Eternauta es de 1957, 58, 59. Salía semanalmente los miércoles. Mira. A partir del 4 de septiembre de 1957. Y duró 2 años y pico porque era por entregas, digamos. Claro. Existía en esos momentos en la historieta, y después hubo un programa de Juan Sasturain en Canal Encuentro. Se utilizaba la palabra continuará, ¿no? Se terminaban las tiras y aparecía la palabra continuará, ¿no? Para enganchar con la próxima secuencia narrativa. La historieta, está bien que me preguntes eso. La historieta en nuestro país, por aquella época, todavía era un género menor. Eso quiere decir que no se la consideraba tan importante como otras obras literarias, la novela, la poesía.
leer historietas era un ejercicio pasatista. Existe la categoría que se llama lector de kiosco, ¿no? El lector de kiosco es un lector liviano, Claro. no un tipo que dice, bueno, Algo suavecito, ok, que se no lea tengo nada que hacer, rápido. algo rápido para entretenerme, ¿vio? Para el colectivo, para la playa. Y después existe el lector más intelectualizado, digamos, ¿no? La historieta no era bien vista por aquellas épocas. Después creció tanto que grandes guionistas, bueno, Oesterheld es uno de ellos, por supuesto, y grandes dibujantes, como Breccia, por ejemplo, que hizo la segunda versión, creo que en el 69, es esta. Acá hay una edición No, de la segunda... ¿Se ve ahí, Pablo? ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí. De la segunda versión, esta es la tapa de otras historias también del maestro Breccia, para mí el mejor dibujante argentino de todos los tiempos. ¿Qué estaba diciendo? Que estabas hablando de la dupla de... Sí, digo, por lo general las historietas tienen un guionista y un dibujante. Oesterheld, Solano López. Y ya desde ahí, digamos, es un trabajo comunitario, se podría decir. Claro. ¿No? Y además con esta cuestión de la entrega, ¿no? Bueno, para la semana que viene tenemos que entregar una secuencia, otra, y así ir preparando el trabajo. Y en este caso sería primero la escritura y después primero el dibujo. la escritura y después el dibujo, sí, exactamente. Claro. Sí. Y con tipos que se llevaban muy bien, aparentemente por los comentarios que hay, pero que ideológicamente no compartían. Héctor empezó a militar políticamente y Solano nunca militó. Claro. Y se murió de viejo, digamos. O sea, mientras que el otro se lo chuparon. Tipos muy distintos, pero que se llevaban muy bien en el trabajo, eran muy buenos compañeros. Claro. Y salió una cosa maravillosa. Los dibujos, hay también, alguien que sepa más que yo podría comparar los dibujos de Los distintos... de los dos ilustradores. Son realistas, son dibujos realistas, pero el de Breccia tira más a su estilo, que es más como una mezcla entre el dibujo y la pintura, digamos, con mucho contraste de blancos con negros. Claro. A Breccia le gustaba mucho ese contraste, digamos. Los dibujos de Solano López se puede decir que son como la serie en algún punto, casi como más inocentes, digamos. Claro, también tiene que ver con la época. Tiene que ver con la época, sí, pero no hubo tanta distancia entre ¿No? la primera versión, hubo unos 10, 12 años. Breccia acentúa, por lo menos hasta donde yo puedo ver, acentúa el dramatismo de los momentos de tensión. Yo siento eso, es más dramático dibujando que Solano López. Después la historieta en nuestro país, en el mundo, fue creciendo. Cuando recobramos la democracia en el 83 salió lo que para mí fue... Yo era un lector de cómic, de historietas, desde niño. Lo primero que leí, mi primer acercamiento a la literatura pasa por la historieta. Que la leíamos en general los chicos y intercambiábamos, pues Claro. se cambiaban, había Se lugares pasaban. donde ibas a cambiar, en los kioscos. Salió la revista Fierro, que duró unos años, llegó hasta el número 100 y después por cuestiones económicas la agarró la crisis. Qué raro una crisis económica. La crisis del 2001 acá en la Argentina y se terminó. qué Y después hubo una segunda etapa que dirigió Sasturain también, que no sé en qué terminó, porque yo la seguí y después la abandoné. Pero lo que sí sé es que a mediados de los 90 empezaban a emigrar los grandes guionistas y dibujantes argentinos, sobre todo a Italia y a España. Pero la Fierro fue hay historietas extraordinarias. Claro. Los dos hijos de Breccia, por ejemplo, trabajaban ahí. Por ejemplo. Pero había... Bueno, otro día, por ahí si tenemos tiempo, nos dedicamos Sí, se podría a eso, en porque otro a mí me momento. encanta, la historieta me encanta. Sí. Es un género popular, ¿no? Claro. Nunca dejó de ser popular, aun cuando
tomara el aporte de grandes guionistas y de grandes dibujantes. Yo quería hablar un poquito del género. Por un lado es historieta, como vos bien apuntás, y por el otro lado es un relato de ciencia ficción, que a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a leer en la Argentina por ese entonces, los hechos transcurren en Buenos Aires. Empiezan en Vicente López, que es donde está ubicada la casa de Juan Salvo, y después, por cuestiones estratégicas, los que van a formar parte de la resistencia frente al ataque exterior, porque tenemos que decir que es una invasión alienígena, el conflicto central, digamos, Claro. del Eternauta, por cuestiones estratégicas van viniendo hacia Capital Federal. Tienen 2 combates, el primero es en la General Paz, el combate de la General Paz, y otro es en la cancha de River. Incluso hay un historiador que se llama Mosca, que es un personaje muy simpático, muy endeble físicamente, pero se encarga de registrar, y es él el que le pone el nombre del combate de la General Paz, el combate de River Plate. Es un relato de ciencia ficción porque los hechos que se cuentan no serían posibles si en el mundo o en alguna parte del mundo no hubiesen existido ciertos adelantos tecnológicos, ¿no? La ciencia ficción es un género que trabaja pensando y mostrando que hay cambios culturales, sociales y fundamentalmente tecnológicos en el mundo que permiten que ocurran determinadas cosas que, de no haberse operado esos cambios, hubiesen sido imposibles, ¿no? La teletransportación, por ejemplo, que nosotros estemos ahora en esta cabina de radio y que de pronto dijimos, bueno, Alicia, terminó el programa, nos vamos a tomar un café a no sé dónde, y entonces apretamos un botoncito y aparecemos en ese lugar. Por ahora eso no es posible. No, pero va a llegar. Pero sí, sí, va a llegar, sí, seguramente va a llegar. Está en una película que se llama La Mosca, que a mí me gusta mucho, por ejemplo. Entonces pertenece a ese género. La ciencia ficción tiene algo muy interesante, sobre todo el ala de la ciencia ficción más crítico, digamos, que es que muchas veces muestra un mundo futuro más o menos alejado de nosotros en el tiempo, distópico, donde existen 2 categorías de seres sociales, una de los pudientes y otros los que no tienen. Y ese relato, esa novela, supongamos, o esa película, se encarga de criticar esa situación. La cuestión es que esa situación ubicada en el futuro nos hace pensar que en el presente también ocurre lo mismo, y que siempre ocurrió lo mismo. Digo, siempre hubo gente dominante y gente sometida. Ese es el tema, por ejemplo, de La máquina del tiempo de Wells, del cual vamos a hablar dentro de un ratito también. Entonces tenemos que ubicar al Eternauta como una historieta argentina publicada en la revista Hora Cero, semanalmente los días miércoles a partir del 4 de septiembre de 1957, cuyo tema es una invasión alienígena al mundo. Otra cosa interesante del cómic es que los que van a colaborar para salvar al mundo de la invasión, la mayoría de ellos no son gente preparada para hacerlo. No son no militares. Están entrenados, no son militares. No. Un poco como el ejército patrio nuestro. Sí, en parte sí. Después lo vamos a comparar con, si tenemos tiempo, con otro texto que a mí me gusta mucho, que yo también daba en la escuela. Juan Salvo no es un héroe. Eso es interesante decirlo, ¿no? O sea, el Eternauta no es un relato de héroes al estilo clásico. Claro, no digamos, es Superman. No es Superman, no es Odiseo, o sea, no es ningún héroe que nosotros podamos conocer. Este es un señor que la pasa bien, económicamente hablando, tiene su familia, Elena, su mujer, y Martita, su hija, vive en un buen chalet de Vicente López, es un empresario de una pequeña
empresa industrial, fabrica acumuladores, le va bien. Y todas las noches recibe en su casa a un grupo de amigos, 3. El mayor se llama Polsky, Lucas, Herbst y Favali, que es un personaje que luego se va a convertir en casi en el personaje principal, casi como robándole el protagonismo a Juan, digamos. Bueno, eso, en principio nos tenemos que situar en esa situación, digamos. No estamos acostumbrados, sí a la ciencia ficción. Quiero decir algo, en relación con la ciencia ficción, tenemos que decir que sobre el nacimiento de la ciencia ficción como género hay muchas versiones, como sobre muchas cosas. Algunos dicen que la ciencia ficción comienza en 1818 con la primera publicación de Frankenstein de Mary Shelley, que es un relato, como creo que todos sabemos, de un señor, un científico bastante alucinado que con restos de cadáveres pretende crear una nueva criatura. Frankenstein tiene como subtítulo el Prometeo moderno, digamos. Y por supuesto falla, digamos, porque no es un dios. No. Algunos dicen que en los mitos ya podemos encontrar algunos, en los mitos griegos, algún rastro de hombres de madera construidos por Ícaro. Por Ícaro no, el que construyó el laberinto, que ahora me estoy olvidando del nombre. Y yo no me acuerdo. que había creado seres de madera que podían moverse por sí mismos, y algunos lo ven como antecedentes remotos de los modernos robots. Bueno, hay distintas, el golem para la cultura judeocristiana, hay distintas versiones. Y después están Julio Verne a finales del siglo XIX en Francia y Herbert Wells en Estados Unidos también hacia fines del siglo XIX, que son como los padres, se podría decir, de la ciencia ficción ya un poco más cerca de nuestros días, a 100 y pico de años, digamos. Por lo pronto las lecturas. Sí. El Eternauta, vos decime cuánto tiempo nos quedan 3 minutos. Bueno, entonces digo esto nada más. El Eternauta como texto en cuanto a su formato, a su estructura, es un relato enmarcado. Esto quiere decir que hay una historia original que después va a contener a la historia, a la segunda historia, que en realidad es la más importante. La primera historia es la del encuentro de Juan Salvo con Germán, el guionista, que está a las 3 de la mañana solo en su casa dibujando una noche estrellada. Es como si la cámara se fuese acercando de a poco y desde un plano más general, y vamos viendo que hay un señor que está escribiendo a través de la ventana que está abierta, una noche de invierno pero cálida. Y no hay un silencio absoluto, y lo único que se escucha es el trazo de la lapicera del señor que está escribiendo. Y de pronto escucha una vibración, así como si yo fuese él, escucha una vibración en la silla que está enfrente, y se le aparece un señor. Y le dice que, le empieza a explicar que Juan Salvo, que a él lo llaman el Eternauta porque viene viajando en el tiempo, etcétera, etcétera, y que él necesita contarle la historia de su vida, que el término del Eternauta se lo puso un filósofo del siglo XXI, y le empieza a contar toda la historia. Esa escena vuelve a aparecer hacia la mitad del libro, aproximadamente, tiene 357 páginas, es enorme, gordo. Después vamos a mostrar otra versión, y al final. Todo lo otro, o sea, el grueso del texto, es lo que Juan Salvo le está contando a Germán. Y se lo cuenta a él, le viene como anillo al dedo, porque Germán es un guionista. Entonces, al ser un escritor, Juan tiene la esperanza de que eso que a él le ocurrió en 1963
la gente esté alertada, porque están en el año 59. O sea, faltan 4 años para lo que a él ya le sucedió, en realidad le Claro. suceda al mundo. O sea que es como que viajó desde el futuro, Sí. en el 63, Sí. al 57. Sí. Dice, el encuentro se produce en el 57. En el 59. Cuando 59. cuando están hablando, Juan le dice, en los primeros parlamentos, le dice, estaremos por el año 57. Pero después se aclara que están en el 59. Ahora, lo que a él le ocurre en el 63. Entonces estamos ante un problema. Ahí ya hay algo. Primero, que se te aparezca alguien en tu habitación, de la Claro. nada, es anormal, ¿no? Claro. Segundo, que hable de un tiempo futuro, que te va a contar un relato que ya sucedió. Que viaje en el tiempo. Que viaje ya en el de hecho, tiempo. no es Sí. al menos nosotros no estamos enterados de que eso ocurra. Sí. Aunque qué lindo, ¿eh? Bueno, pero Qué lindo tema ese. el señor presidente de la República Argentina dice, nosotros venimos del futuro para evitar lo malo que tiene. Ah, mira. Y también hubo un No presidente sabemos, que no dijo sabemos. que podíamos estar en 10 minutos en Japón. Otro presidente que tenía la misma línea política, aunque de otro signo, aunque de otro partido. Sí, sí. Y Bueno, bueno, los presidentes, qué sé yo. Este- Por ahí son seres extraterrestres. o por ahí la ciencia ficción no es tan ficción. No es tan ficción. qué sé Es yo. ciencia, pero no tan ficción. Sí, qué sé yo. Andás a ver. Bueno, ¿te parece que hagamos una pausa? Dale. Bueno, entonces Gracias. ahora vamos a escuchar a Astor, gracias a vos, vamos a escuchar a Astor Piazzolla haciendo Oblivion.
Hechos y personajes que se presentan a continuación son producto de nuestra imaginación. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. En el año del Bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oesterhel, por primera vez en radio, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La gran historieta de la historia grande está en la radio pública. El Eternauta, Vestigios del Futuro. Postales del capítulo 0. Provincia Noticias Ya. Último momento. Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos por favor que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos. Bueno, estoy tan sorprendido como todos ustedes. Muchos sabrán que hoy comenzábamos a pasar un radioteatro y yo llegué a la radio hace 2 horas para presentar... No puedo creerlo. El radioteatro se trata de esto, pero está sucediendo de verdad. En serio, es increíble. No sé cómo seguimos. Disculpen esta desprolijidad, oyentes. Disculpen. Vamos a poner un poco de música esperando noticias. Les pido que no se alejen de la radio. A medida que se vayan aclarando los hechos, los vamos a mantener informados. Sí, mantengamos la calma. En este momento estoy mirando el cielo y no veo que pase nada extraño. No hay por qué alarmarse. De todas maneras, por favor, no abran las ventanas. No salgan de sus casas, no usen teléfonos. Y... Oricho, pone algo de música. Sí, por favor, así ordenamos un poco la información. El héroe verdadero del Eternauta
es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Oesterhel. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Es las 16:57. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en www.radiohermes.com.ar en compañía del licenciado Jorge Cabrera, que hoy nos trajo para deleitarnos una partecita de la literatura argentina, pero muy importante. Nos trajo El Eternauta. Hasta ahora, Jorge, nos hablaste del Eternauta, lo básico, lo fundamental que tenemos que tratar de encontrar cuando lo leemos, y aparte nos introdujiste en lo que es la ciencia ficción. Sí. Y ayudó mucho el material con el que estamos trabajando este programa, algo, sí. Porque recién, en el corte, nosotros estuvimos escuchando un fragmentito de uno de los radioteatros que emitió Radio Provincia de Buenos Aires, y que tenía que ver con el Eternauta, como habrán escuchado y observado. Y querría que vos, si podés, si tenés tiempo, nos amplíes un poco sobre este tema que pasamos. Sí, se fue emitido durante el Bicentenario, tiene varios capítulos, de los cuales yo, por cuestiones de tiempo personal, solo escuché el primero, que es largo, dura como 1 hora. Sí. Con los chicos también. Y de ahí sacamos un fragmento. Sí, exactamente. Un fragmento de 5 minutos y pico. Sí. Con los chicos en la escuela también escuchábamos un poquito. Los dos materiales audiovisuales que estamos conociendo o reconociendo hoy, juegan con el problema de la realidad y de la ficción. Sí. Esto lo notamos. Claro. Nos muestran que algo anormal está sucediendo en el mundo y en la Argentina en particular. En el video se ven los gurbos que, por ejemplo, en la serie de Netflix todavía no aparecieron. En los 6 primeros capítulos de la serie no aparecieron. Los gurbos son la segunda línea de avanzada sobre la Tierra. Están primero los cascarudos, después vienen los gurbos, que son, como se vio ahí en la imagen, seres mucho más evolucionados y fuertes, mucho más grandes, corpulentos,
y tiran abajo edificios, literalmente, en el argumento de Oesterheld. Y después vienen los manos, que son los más intelectuales, digamos, son de formato humanoide, con la diferencia de que tienen un montón de dedos acá por eso le llaman manos. Por eso le pusieron ese nombre de manos, digamos. Y son los que revelan en algún momento que en realidad ellos, que son los que manejan las consolas, como las computadoras nuestras, digamos, no son los verdaderos directores de la invasión, sino que hay un grupo que nunca entra en escena y que no vamos a conocer nunca, que les dicen los ellos, digamos. Como en la vida. Como en la vida. Si el jefe, ¿viste? El que está más arriba, a ese nunca llegas. No lo conocemos. Bueno, es ese. Sí, eso, claro, digamos. Y después el de Radio Provincia, que también modifica la historia original, como lo hizo la versión de Netflix. Va intercalando. Eso es interesante porque hablábamos un poco de eso en el corte. Es dinámico porque van cortando con música nacional. Recién escuchamos los primeros acordes del Génesis de Box Day. Sí. Y después se van a escuchar otros temas de rock y aparecen noticias y bueno, como que se va mezclando el relato de ese señor desesperado porque viene a hacer un programa de radio y se encuentra con esa invasión, digamos. Es un relato mucho más dinámico también. La ciencia ficción de la que estábamos hablando en la primera parte del programa tiene que ver con la literatura que algunos llaman no mimética. Mimética de mímesis, copia, en griego, que son los tipos de literatura que no copian la realidad, sino que de algún modo la traicionan porque ponen hechos anormales, hechos imposibles, que nosotros no concebimos en nuestro mundo cultural, digamos, que no pueden ser, digamos, no pueden suceder. Y ya dijimos que los hechos de la ciencia ficción tienen que ver fundamentalmente con algún adelanto tecnológico que permite que se realicen determinadas cosas que en condiciones actuales no se podrían. Y en relación con el tema de la radio, lo estábamos recordando también con Pablo en el corte. En 1938, Orson Welles, el director de cine, actor, guionista, tenía un programa de radio y se dedicaba a leer fragmentos de obras clásicas. Y un día se le ocurrió leer un fragmento de su homónimo, Herbert Wells, La Guerra de los Mundos, que también habla de una invasión extraterrestre. Esa novela está filmada, hay por lo menos 2 películas de Hollywood. Y ellos, según se dice, decían, bueno, hoy vamos a leer un fragmento de tal obra. Pero aquellas personas que se conectaron más tarde a la radio no sabían que eso era un texto de ficción, entonces creyeron que la Tierra estaba siendo invadida por seres extraterrestres y sí, se armó un despelote, qué sé yo, denuncias, gritos, corridas, desmayos. Sí, hubo gente que se suicidó. Se dice que hubo gente suicidada, bueno, un desastre tremendo, digamos, todo por una morada. Después tuvo que pedir disculpas, porque no se pudo imaginar que pero en realidad no fue su responsabilidad, sino llegar tarde al programa. Claro. Por eso siempre lleguen a punto a escuchar el programa. No se atrasen. Yo quería también comparar el Eternauta con un texto que originariamente es un cómic también de Miller, de Frank Miller, que se llama 300 y que después fue llevado al cine en 2007, que es el año que nosotros vimos la nevada acá. Mira, digo porque la nevada, mejor fue por eso. Digo porque la nevada en el Eternauta es central, digamos, es el primer ataque alienígena, ¿no? Es una nevada mortal que al primer contacto con el cuerpo te mata. Así muere el primer amigo, que es Lucas, desesperado, Polsky, que es desesperado porque estaba sin su familia, digamos, sale a la calle, aunque a le buscar dicen a que su familia, y muere a los pocos pasos. Claro. Después va a morir Lucas porque lo matan para robarle el traje.
La anécdota de 300 es una anécdota que ocurre en Grecia en el 480 a.C., las guerras de las Termópilas, invasión de los persas dirigidos por el rey dios Jerjes, que viene devastando toda Grecia, tiene prácticamente todo ocupado, digamos, salvo una localidad que es Esparta, y el rey de Esparta resiste la invasión y no tiene ejército, porque la mujer le pide al Senado que le den el ejército porque ellos no se quieren rendir, digamos, y se lo niegan porque hay un acuerdo, digamos, hay traidores, entonces les niegan el ejército. Y entonces el rey va juntando, el rey que se llama Leónidas, estaba mirando cuando me acordaba el nombre, Leónidas va juntando gente, porque ellos estaban preparados para la guerra, y junta 300 hombres, los otros son 100.000 aproximadamente. Sí. O sea que es imposible vencerlos. Pero la estrategia de Leónidas es tal que puede resistir con 300 hombres bastante tiempo. Al final lo matan a él también. Se salva un emisario que va a reorganizar el ejército y después van a triunfar. ¿Por qué lo comparo? Primero por el trabajo conjunto, digamos, que solo por la fortaleza de esos 300 valientes peleando contra un ejército superior, del mismo modo que ocurre con los seres humanos contra la invasión alienígena, finalmente logran en una segunda etapa una victoria, digamos. O sea, el trabajo conjunto es lo que salva al pueblo, digamos. También hay un grupo de milicianos, como en el Eternauta, porque cuando el ejército aparece en el Eternauta, traído por Pablo, un chico de los sobrevivientes, a Juan Salvo, como tenía cierto manejo de grupo, lo nombran jefe de los milicianos, que son las personas que no tienen instrucción militar, pero que quieren colaborar en la defensa. Entonces, Juan pasa a tener su propio grupo, digamos. En 300 también hay un grupo de milicianos que se postulan para ir a pelear, digamos. Y yo siempre encontré esas correspondencias. Por un lado, la estrategia, que es fundamental en la guerra. Por otro lado, la fortaleza, la preparación. Y lo fundamental es que entre todos pretenden luchar contra un enemigo común, digamos. Que esa es la esencia del Eternauta, ¿no? Claro. Y un enemigo desconocido. Un enemigo desconocido y fortísimo por lo que y poderoso, por lo que están viendo. Y después otra coincidencia con 300 es la calidad de los enemigos. Nosotros ya hablamos de los invasores en el Eternauta, y Jerjes va mandando primero a los menos importantes, ¿no? Que son más rústicos, claro, sus soldados, y esos son vencidos con facilidad. En general, en las estrategias. Por lo general, guerras, los más débiles son los que van a la vanguardia. Al frente. Exactamente. Eso es lo que dice Juan, ¿no? Cuando reflexiona, dice, me están mandando a mí, porque claro, nosotros somos los menos importantes y lo mandan al frente. Claro. Jerjes hace lo mismo, el persa, y los vencen. Y después manda a otros, y dice, cada vez que va mandando un grupo es más fuerte. Claro. Hasta que manda a los invencibles, pero los invencibles también son vencidos por las fuerzas de Leónidas. El problema de Leónidas es que su lugarteniente pierde a su hijo en el combate, se descuida, porque la estrategia era que no se podían descuidar. Claro. El hijo se descuida festejando un triunfo parcial y lo matan. Entonces el padre se vuelve loco, y a partir de que el jefe directo del ejército de Leónidas se vuelve loco, empieza a perder la guerra. Claro. Con lo cual a mí me queda claro que un concepto, ¿no? Que en todo este tipo de cuestiones, se trate de la guerra que se trate, así sean las chiquititas de todos los días de cada quien, está bueno tener las emociones,
pero está más bueno manejar las emociones con la propia razón. Sí. En el Eternauta también sucede eso. Claro. Porque el peligro, mira, ahí hay otro elemento que es estrictamente emotivo, está bien que lo digas. Me acordé ahora de Odiseo, los soldados de Odiseo, Sí. después de estar peleando 10 años en la guerra y teniendo que volver a su patria, los que quedaron, lloran permanentemente y sienten algo que en griego se llama nostos, que es la nostalgia por el hogar. Todos querían volver al hogar. Y el jefe, Odiseo, lo que quiere es no volver a ser rey, eso no le importaba. Lo que quería era volver a ver a Telémaco, a su hijo, y a su mujer, Penélope. Y Juan Salvo está todo el tiempo, a lo largo de todo el relato, pensando en su familia, ¿no? ¿Dónde estarán Elena, Martita? ¿Estarán bien? ¿Me estarán esperando? ¿Cómo me comunico con ellos? No las voy a ver nunca más. Eso también está en el Eternauta, lo emotivo. Ahora, si ellos no van controlando la emoción y se lo van diciendo unos a los otros, bueno, dejate de joder, bueno, vamos, dale, que tenemos que seguir, ¿no? Claro. Si ellos no van controlando la emoción, son derrotados fácilmente. Claro. Sí, tiene que haber una estrategia y una fortaleza que los haga seguir un objetivo y cumplirlo, digamos. La historia del Eternauta, por lo que más sabemos, porque es lo que vemos, lo primero que vemos es que Favali diseña un traje aislante porque esos copos de nieve que van cayendo y que ellos pueden observar a través de la ventana son mortales, efectivamente. Entonces hace un primer traje, después hacen otro, bueno, y con esos trajes aislantes van pudiendo salir. Después se encuentran con el ejército y ahí ya se sienten más acompañados, pero hay patrullas de enemigos y monstruos, ¿no? Primero los cascarudos, después los gurbos, después los manos. Los extraterrestres, cuando ellos van viajando hacia el centro, hacia la capital, descubren que están ubicados en la Plaza de los Dos Congresos, Sí. donde tienen su campamento, aislados, ¿no? Impenetrable, tienen un domo impenetrable, y desde ahí comandan todas las acciones. Los que comandan son los manos. Y los cascarudos tienen una glándula implantada en la nuca mediante la cual los dirigen. Son prácticamente robots. Esa estrategia que utilizan con sus propios invasores, después la utilizan con los humanos, porque al final el grupo de la resistencia es vencido y les colocan a todo el mundo ese aparato y de ese modo los controlan. Los únicos que se salvan después de todas las aventuras que corren son el grupo central, Juan, Elena y Martita, que están en una trinchera espiando y ven una nave extraterrestre abandonada, se meten en ella, entonces Juan empieza a manipular los comandos y se pasa a otra realidad, digamos. Pasa a lo que técnicamente en la historieta se llama el Continuum 4, y ahí un mando le dice, mira, va a ser muy difícil que vuelvas a encontrar a tu familia. Y ahí vuelve, cuando él sigue manipulando, y ahí vuelve, pasa por distintos tiempos, lugares, situaciones, porque es un viajero de la eternidad, y vuelve, y ahí es cuando volvemos, como yo decía al principio, a la escena original, porque es un relato enmarcado, habíamos dicho, Claro. al escritorio de Germán, y se ponen a charlar. Y ahí dice, bueno, ¿en qué fecha estamos? Le dice Juan. Sí, es el año 59, pero esto sucede en el 63, dice, entonces esto no sucedió. Entonces yo me tengo que encontrar con mi familia. Bueno, y sale corriendo, porque estaban ahí en el barrio, digamos, casualmente, y Germán sale corriendo detrás de él. Y llegan a la casa, porque Germán no tenía certeza de que esto fuese cierto. Llegan a la casa y ven que es de noche y vienen los amigos, y la mujer le dice, pero Juan, ¿por qué tardaste tanto? Pero si tardé un ratito. Claro, para él había pasado. Claro, y ese señor, ¿quién es? Le dice la mujer. No sé.
No sé quién es. ¿Cómo no sabe quién soy? Dice, estuviste 3 horas. Él dice que estuvo 3 horas. Sí, sí. Juan dice que pasaron 20 minutos y en realidad pasaron, no sé yo, Sí. 1 año, 2 años, no sé. Yo no sé qué dice, mete con los amigos. Entonces, Germán se da cuenta de que lo que le había contado era cierto, pero que eso iba a volver a suceder. Claro. Bueno, y así termina. Así termina. Así termina el Eternauta. Después está la versión de Netflix, que es muy distinta, está basada en el Eternauta, está muy buena, visualmente es impecable, Sí. la actuación de Darín, como siempre, es también buenísima. El que hace de Favelli, que no sé cómo se llama, me encanta. El que hace de Lucas, no conozco los nombres de los actores. Me encantan, visualmente es impecable, pero no es el Eternauta que nosotros conocemos en la historieta, es otra cosa, es una versión con muchos datos cambiados, muchas situaciones. El conflicto es el mismo, la invasión extraterrestre, ciencia ficción, pero solo vimos una parte. Ya nos prometieron que va a continuar. Es ciencia ficción, pero no comienza de la misma manera. No, porque que empieza con los fundamental. amigos jugando y ni siquiera en la casa de Juan, sino en la casa de Favalli. Claro. No es un relato hay marcado. varios, claro, eso quería decir yo. No me Sí. acordaba el término exacto que habías dado, pero bueno, Sí. el concepto sí lo recordaba. Sí. Y algo que me quedó, ¿por qué eligieron la Plaza de los Dos Congresos? Porque es un lugar emblemático. Yo se esa, lo decía a los chicos, en la Plaza de los Congresos está el kilómetro 0. Ah, Es decir, a partir de ahí medimos las distancias a Mar del Plata, Córdoba, Bariloche o donde fuere. Es como un lugar central, digamos, ¿no? Y evidentemente estos señores lo saben y entonces acampan ahí, digamos. claro. La historieta para mí tiene un gusto amargo, el final de la historieta Sí. tiene un gusto amargo, porque uno dice, bueno, esto va a volver a suceder, nos van a volver a invadir, vamos a tener que volver a pelear, vamos a tener que volver a salir de la vida tranquila con los amigos y la familia, vamos a tener que transformarnos en lo que no somos, una especie de héroes improvisados y apurados, digamos. Me deja como un sabor amargo. Lo que me hace bien es que Oesterheld, ahora si tenemos tiempo lo leo en un minutito. Sí, tenemos un montón de tiempo. Ah, bueno, Vamos, un montón no, deja 10 abierto. minutos. Ah, bueno, tenemos 10 tiempo minutos. entonces. Sí. Deja abierta la posibilidad de la utopía. Claro. Porque así como te presento un relato circular, que te dice, bueno, esto que es un hecho desgraciado va a volver a suceder in eternum, porque si cada vez que se despidan se van a encontrar en aquella escena inicial, eso no tiene fin, digamos, ¿no? Claro. O sea, la Tierra va a ser permanentemente invadida y nos van a derrotar permanentemente. También está la idea de que nos vamos a unir y que vamos a trabajar juntos para el bien común, digamos. Claro, el no salvarse individualmente. Bueno, esa idea de no salvarse individualmente, voy a leer 2 cositas porque me dijiste que tenemos tiempo. La primera está en el prólogo del Eternauta, Sí. que es muy interesante. Y dice lo siguiente: siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Lo demás creció solo. Como crece sola, creemos, la vida de cada día. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había, sí, una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, o como el combate en River Plate,
O como Franco, el tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás, por esta falta de héroe central, el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Genial. Bueno, recién ahí aparecen las frases que conocemos de... Y esto lo dice él. Eso lo dice él en el prólogo de la primera edición. Exactamente. Ahí hay dos cosas que yo quiero destacar. Esto último, lo del héroe colectivo, que es lo que está en boca de todo el mundo, siempre decimos eso, nadie se salva solo, que está bien. Porque es correcto, así. Porque es así. No puede ser de otro modo. No subsiste el ser humano solo, se muere. No puede ser de otro modo. Y después, en la noción de que algunos llaman en inglés work in progress, que es el hecho de cuando vos vas modificando el trabajo, los que escribimos, hacemos arte, lo sabemos, el trabajo se va modificando a medida que lo vas haciendo, ¿no? Y él, como dice ahí, no tenía idea de personajes, de alguna situación, ni siquiera de que iba a hablar del héroe colectivo. Claro. Se le ocurrió una historia de ciencia ficción, como otras que había escrito, y la empezó a desarrollar. Y eso también es buenísimo, y eso refleja un poco el trabajo del artista, ¿no? Sí, la postura de él frente al arte también, claro, ¿no? Sí. Cómo enfoca su trabajo. Bueno, para terminar con Oesterheld, después si tenemos 2 minutitos hablamos de otra cosa, del tiempo, qué sé yo. Voy a leer Ciencia. En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo y más dentro luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder. Son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla este cristal. Para encontrarlo, hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Sabemos también que, cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Qué bárbaro, qué hermoso, qué hermoso. Qué bárbaro. Yo cada vez que lo leo en público, haciendo fuerza para no llorar. Lo he leído en la escuela un montón de veces, en distintos espacios. Lo he regalado como texto para levantar el ánimo a alguien, digamos. Sí. Eso es la utopía. Sí. Eso es el lugar. Eso es la utopía y no debe faltar jamás. No, porque es lo que nos mantiene vivos. Utopía técnicamente, etimológicamente quiere decir el lugar que no existe, ¿no? Sopos, el lugar que no existe. Pero es lo que nos alienta a seguir viviendo. Pero eso que no existe no quiere decir que no pueda lograrse o que uno no pueda llegar. Un poco es como el horizonte que nos decía Soriano, creo que era, que nos hablaba de camino y... Sí. Bueno, como deformo todo lo que dicen los demás, pero el concepto. Sí. Pero la utopía, ¿cómo caminamos? Sí, por supuesto. ¿Cómo hacemos para no soñar? ¿Cómo se hace? Sí. ¿No? No se puede no soñar. La utopía viene con nosotros. Porque no se logrará lo mejor totalmente y siempre hay que seguir caminando, pero lo que se logra no se pierde, aunque parezca que lo perdimos. Sí. No se pierde. Sí. Eso en algún lugar de nuestros genes está. Y más tarde o más temprano habrá quien los descubra nuevamente. Sí. Cuando Prometeo nos entrega el fuego, según el mito griego, lo que nos da es la utopía. Claro. No somos dioses, no vamos a llegar a ser dioses. Por suerte. Pero, por suerte, pero nos estamos acercando, digamos, nos da el fuego, nos da algo de ello. Claro que sí. Yo creo que es así la vida. Mirá, ya estamos en el límite. Ya nos tenemos que ir. Bueno, nos seguiremos viendo. Despidiendo. Lo único que quiero decir es que el sábado próximo, el 17 de mayo,
Confabula, el taller que yo coordino y que vos conocés bien, cumple 40 años. Así que vamos a entrar en una zona de festejos. 40 años, 40 Jorge, años. qué Sí, bárbaro, qué lindo. 40 años. Felicidades anticipadas. Gracias. Y Ya las vamos empezamos a festejar. Vamos a armar un taller que creo que se va a salir en julio, que se va a llamar Animalas. Y va a versar sobre la importancia de lo animal en la literatura de Leonora Carrington y Marosa Di Giorgio. Qué bárbaro, qué bárbaro, Una, qué lindo. una narradora, pintora y una poeta. Marosa Di Giorgio. Sí, Qué una poeta uruguaya, se murió Sí. Pepe Mujica, dicho sea de paso, un saludo para él. Sí. Y Bueno, para todos los Pepe, que seguimos creyendo en la utopía. Claro, Pepe estaría totalmente de acuerdo con lo que dijimos. Y sí, Estoy seguramente. segura que Él sí. era un utópico. Y porque también de él aprendimos la cuestión de la utopía. Y por supuesto. ¿No? Además de otras personas. Por supuesto. Y cada quien con lo suyo. Pero Sí, sí. Pepe es uno de esos seres que, bueno, ahora se va a hablar mucho de él y demás. Pero a mí lo que más me interesa es saber que él está en sus hechos, en sus palabras y en sus pensamientos, que los reflejó tanto en los hechos como en sus palabras, Sí, en porque su fue un vida. hombre muy coherente. En su vida, sí. Así que... Vivió como dijo. Claro, y se murió como vivió. Sí, tal cual. Como dice la canción. Bueno, Bueno. Pablo Duarte, gracias por Nos habernos vamos a tomar puesto café. al aire. Gracias, Jorge, Ali. muchas gracias. Es un placer que vengas. Tenés que venir más seguido a hacer columnas a este Bueno, vamos a programa. tratar. Gracias. Y gracias a vos que estás allí escuchándonos y disfrutando de encuentros como este, donde vos, aunque no aparezcas, formás parte, porque vos elegís. Elegínos el miércoles que viene, a esta misma hora, por esta misma emisora, Radio Hermes. Y ahora no te vayas, porque no termina Radio Hermes, continúa con su programación. Ahora viene mi compañera, que ya hizo su primer programa el miércoles anterior, y que, bueno, como soy una persona mayor, me olvidé el nombre otra vez, decíselo. ¿Cómo? Accionarte, pero el nombre de mi compañera quiero. Roxana Colabufo lo lleva adelante. Bueno, un beso y hasta el miércoles próximo. Y nos vamos, me dice Pablo, todo me dice, bueno, nos vamos con Escualo de Piazzolla. Igual podría ser que nos vayamos sin nombrarlo, porque a Piazzolla no hace falta que lo presentemos.
Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.